La sensación de inflación en la Argentina es mucho más alta que el dato real de inflación según las mediciones del INDEC. Y esto tiene una explicación. Los argentinos esperan una inflación promedio para los próximos 12 meses de casi 38%, 37,5% según una encuesta que hizo el Centro de Estudios o de Investigación de la Universidad Torcuato Di Tella. Esta es una encuesta, se le pregunta a las personas cuánto esperan de inflación para los próximos 12 meses y las personas que responden a la encuesta van dando su percepción. La percepción tiene que ver con lo que ellos registran cuando van al supermercado, cuando hacen las compras en las zonas donde viven. Estos son 3,5 puntos porcentuales más que en la última encuesta, idéntica que se hizo en abril. ¿Y por qué pasa esto? Porque a medida que fue subiendo la inflación en los últimos 10 meses, generó un colchón de suba de precios que traccionó el efecto negativo. Así como cuando empieza a bajar la inflación se genera un efecto de arrastre positivo. Esta inflación que se fue acumulando en 10 meses también tuvo repercusión en los precios no regulados, por ejemplo en los precios de las telecomunicaciones o de las prepagas, que es lo más cercano a las personas que pueden haber votado. Pero, ¿qué pasa con este dato? Esto es lo que piensa una persona común que no tiene acceso a los datos de la economía. Pero cuando miramos lo que dicen las consultoras privadas, que son los que se acercan más a medir una canasta parecida a la que mide el INDEC, vemos que los analistas independientes esperan que para los próximos 12 meses haya una inflación de 24%. O sea que hay una diferencia de prácticamente 16 puntos respecto a lo que piensa el público en general y a lo que dicen los economistas en particular. Estas son proyecciones en los dos casos, una es con encuesta, la otra es con mediciones. Solamente para tomar el mes de mayo, la inflación esperada para el público, para los que contestan esta encuesta, es del 3%. Y para las consultoras, la mediana es del 2%. Para el gobierno, por supuesto que es menos, pero no importa lo que dice el gobierno. Acá lo que importa es lo que piensa el público, que es el que finalmente está votando o va a votar en las próximas elecciones. La brecha entre lo que dice la gente y lo que dicen los analistas económicos es la expectativa real. Eso es lo que está mirando el gobierno. Esa brecha es importante para entender por qué la percepción del público es tan distorsionada o está tan distinta a lo que dicen los datos en las estadísticas oficiales. Y aquí viene la explicación técnica. La explicación técnica tiene que ver con que si le preguntamos esto mismo a la base de la pirámide, a las personas que tienen menos ingresos y son más pobres y que quizás en algunos casos tienen asistencia del Estado, van a responder que la inflación probablemente, sin conocer el dato, esté más cerca del dato real. ¿Por qué? Porque lo que menos subió, al menos en los últimos 2 meses, fueron los alimentos. Pero cuando se le pregunta a la clase media y media alta, claramente lo que más subieron son las tarifas, los precios no regulados y probablemente algunos servicios que la clase baja o la clase trabajadora que tiene menos ingresos no accede. Entonces, para la clase alta hoy la inflación es muy alta y para la clase baja hoy la inflación sigue estando en los niveles promedio como lo vamos conociendo a través del INDEC. Y eso es lo que se le critica desde el Fondo Monetario al gobierno cuando decidió no cambiar la evolución de la canasta de consumo en los hogares. Es decir, el IPC está basado en una canasta de consumo en los hogares. Y la canasta de consumo en los hogares que se toma hoy como referencia es la de 2004, no la de 2018, que es la última actualizada. La decisión política fue: no actualicemos 2 veces una canasta. Esperemos a tener una canasta actualizada de 2026 y con ese dato la tenemos que actualizar para que se haga de una sola vez. En los países desarrollados, esta forma de actualizar la estadística se hace al menos una vez cada 2 años. En algunos casos una vez cada 1 año. Bueno, Argentina está atrasado en este dato y no significa que el dato sea malo o se mida mal. Significa que el dato no está capturando todo el gasto de las familias promedio de la clase media y de la clase alta. Entonces, la encuesta hace una indicación respecto a las regiones y cuando vemos por región, los datos cambian. En el Gran Buenos Aires, la expectativa de inflación para los próximos 12 meses es de 42%. Son 12 puntos porcentuales más de lo que viajaría hoy la inflación en el presente para 12 meses. En Cava la inflación es de 36%. ¿Por qué? Porque se consiguen mucha más variedad de precios. Entonces hay una diferencia de 6 puntos porcentuales. Y en el interior la inflación es incluso más baja, la esperada, de 35%. 5 puntos de diferencia
con la inflación actual proyectada para 12 meses. En definitiva, el promedio no es otra cosa que un dato que busca representar lo mejor posible un dato agregado de la macroeconomía. Y ese es el dato de la realidad. Sin embargo, vale mucho más la perspectiva y la percepción de la gente porque de eso se trata la expectativa.